acaba de explicar en tan poco tiempo. Y bueno, pues yo soy Miguel Ángel Gorostieta, ya lo escucharon. Estamos trabajando también un proyecto de historias de la ciudad, diferentes pueblos. De hecho, venimos de San Lucas Tepetlacalco y bueno, hicimos una invitación y afortunadamente el compañero Alfonso Reyes nos acompañó. A ver, ¿se oye mejor? ¿Con micrófono o sin micrófono? Con micrófono. Está bien. Bueno, el día de hoy vamos a presentar un trabajo de investigación realmente que hice durante ya bastantes años. Llevo ya como 7 años en este proyecto, de hecho un poco más, porque yo soy vecino de San Juan Ixhuatepec y siempre tuve, o como todos muchos de los vecinos, la inquietud de la explosión de 1984 de noviembre. Yo era pues muy pequeño, ¿no? El único análisis que hice en ese momento fue decir que estaba el fuego ahí enfrente, pero bueno, yo era muy pequeño. Sin embargo, queda esto en la memoria colectiva, ¿no? Yo creo que por eso, justamente después de otras investigaciones que he realizado, un pendiente era porque hice algunos trabajos en la licenciatura sobre la explosión, pero bueno, siempre quedaba la idea de poder hacer algo más amplio. En la maestría hice un trabajo sobre el riesgo, justamente, sobre la vinculación que existía entre la industria gasera y San Juan Ixhuatepec desde la perspectiva más de la sociología del riesgo. Sin embargo, bueno, pues he continuado este trabajo y yo quería hacer una perspectiva actual de lo que sucede en San Juan Ixhuatepec. Como ustedes saben, todavía hay 11 emplazamientos de gaseras, algunos más grandes, otros más pequeños. Tenemos 6 gaseras muy grandes, ¿no? Aparte de la planta de recepción de almacenamiento y distribución, pero de gasolina, de petróleos mexicanos, que está enfrente de la antigua planta gasera. Ahorita veremos un plano, pero y bueno, pues siempre con esa idea de ver qué estaba sucediendo. Sin embargo, bueno, me adentro desde la perspectiva del riesgo, justamente, y empiezo a ver pues que el riesgo no es algo que está ahí nada más o que llega de repente, ¿no? Sino que tiene un proceso de construcción. En algún momento se hablaba de una construcción social desde la sociología, sin embargo me parecía que el concepto no era tan atinado. Ahorita lo voy a explicar un poquito más y empecé a hablar pues de lo que es la producción social del riesgo, en este caso del riesgo industrial. Y bueno, pues algunos datos básicos, sobre todo pues localizar San Juan Ixhuatepec en el plano, de este lado zona oriente, de este lado bueno ya la zona poniente del municipio dividido de Tlalnepantla de Vaz. Una característica de finales del siglo XIX, que por cierto estamos también trabajando un texto sobre este proceso, particularmente de extensión territorial del Distrito Federal, y bueno, pues lo que va a implicar la división del municipio de Tlalnepantla de Vaz que vamos a observar. Esta es una condición importante, no es algo, algo que no importe para este proceso. En realidad sí, porque del lado de la zona oriente, pues al estar segregado, las dinámicas, sobre todo industriales, se van a corresponder más con la zona de Ecatepec que con la zona misma del poniente de Tlalnepantla, aunque los procesos sean muy similares, ¿no? Llevamos por lo menos ya más de medio año haciendo un trabajo de historias de la ciudad, aquí por parte del área de crónica municipal y memoria histórica, en el que vamos encontrando muchas similitudes en las historias de las comunidades y particularmente este proceso que ya se hablaba un poco del tránsito de lo rural al urbano, incluso lo urbano de una forma muy agresiva, ¿no? No solo en la cuestión del poblamiento, que hay poblamiento muy acelerado, sino particularmente pues en la industrialización. De hecho, venimos de San Lucas Tepetlacalco y ahí se ve de una forma muy evidente y muy fuerte esta transformación, no solo del proceso de industrialización y de urbanización a partir de lo que es periférico, sino la irrupción de Mundo E, ¿no? Estuvimos por acá ahora haciendo un recorrido y parece ahí cómo se ha transformado particularmente esta zona a partir de la llegada de Mundo E y la construcción, el cambio de uso de suelo, etcétera. Pero bueno, esto nada más para comentar dónde está San Juan Ixhuatepec, al sur de la zona oriente de Tlalnepantla, y que bueno, se va a enlazar o va a tener una relación más importante hacia la villa y hacia lo que es Ecatepec. Y bueno, pues eso se va a notar. Esos son datos, digamos, un poco más actuales, que son simplemente pues como para hacer una referencia. Si me recuerdan el tiempo, porque a mí me da por hablar y luego se me olvida. Esta realmente una imagen vista pues miles de veces,
una imagen de los hermanos Mayo. Esto ya es el 19 de noviembre, un poco más tarde, serán tal vez pues un poco más, aproximadamente las 11, 12 del día, ¿no? Las esferas todavía están ardiendo y probablemente la planta está totalmente destruida. Esta imagen se le queda grabada a uno cuando uno se da cuenta que vivió ahí o que vive, que uno habita ahí en esta zona, y evidentemente pues toda la parte cultural que surgió después de este lamentable incidente, particularmente bueno esta canción famosa del Tri sobre San Juanico 84 que se llama. Era muy impactante escucharla en ese momento, que yo siendo niño, joven, y darme cuenta que ahí había pasado este acontecimiento, ¿no? Por cierto, hemos en Tenayuca, en varios lugares, hemos escuchado pues que muchos de los jóvenes o de los niños pues como que crecían con esta idea de ser antropólogos, de ser arqueólogos, ¿no? Sin embargo, yo creo que acá este acontecimiento tan fuerte, yo creo que fue algo de lo que me marca a mí como para llegar a ser historiador y plantearme esta perspectiva de la historia, ¿no? Y bueno, pues esta era parte de mis primeras investigaciones. Recurrí a las fuentes, en este caso hemerográficas, y vamos a ver dos posturas de lo que está sucediendo en el debate después de la explosión. Por una parte, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas básicamente dice: fue un error de las autoridades permitir la construcción de casas de habitación alrededor de las gaseras, ¿no? Ahorita les voy a contar más el contexto, porque evidentemente esto no era cierto, ¿no? Y por supuesto, el obispo de Tlalnepantla diciendo que fue una imprudencia instalar este tipo de industria en una zona densamente poblada. La población estaba aquí cuando llegó la industria, la parroquia es del siglo XVIII. Bueno, ahí el párroco ahí estaba un poquito, como que le falló un poco el dato. Sin embargo, lo importante es mostrar estos dos grandes discursos que se van a enmarcar en la estigmatización del pueblo de San Juan Ixhuatepec al decirle que es un pueblo de invasores. Evidentemente ahora sabemos, y esa fue una de las, yo en ese momento o en esos estudios lo he considerado una de las primeras batallas del pueblo de San Juan Ixhuatepec por su memoria, por reivindicar la memoria, de reivindicar su estancia dentro del pueblo, o sea, su asentamiento como un asentamiento histórico originario, ¿no? Y evidentemente la iglesia era el principal recordatorio de que se trataba de un pueblo histórico frente al discurso de la autoridad, esta versión oficial que decía pues que ellos habían llegado a invadir estas tierras porque no había nadie. De hecho, recientemente, y eso lo acabamos de comentar, recibimos a la Comisión de la Verdad, a las personal del Mecanismo para el Esclarecimiento Histórico, que hicieron un análisis sobre lo que había sucedido en San Juan Ixhuatepec como parte de una violación grave a los derechos humanos, no solo por la explosión, que ya en sí mismo era importante, sino de la represión que se desata contra el pueblo que está vulnerado, otro tema también que hemos platicado, y que justamente esa versión oficial, y con la llegada de ciertos compañeros de la Comisión de la Verdad a visitarnos, ellos nos dicen: nosotros pedimos estos archivos y vamos a darnos cuenta de que vienen las actas de Consejo Administrativo de Petróleos Mexicanos del 21 de noviembre de 1984, y vamos a observar ahí que estas personas, sobre todo el que era el director de Petróleos Mexicanos y el secretario de Industrias, Minas e Hidrocarburos, Mario Ramón Beteta y Francisco Labastida, ellos pues hablan de un evento que está más allá del control de los humanos. De hecho, Beteta comenta que es un acto de Dios la explosión y que ellos no pueden hacer nada. Una cosa indignante, lo están diciendo el 21 de noviembre, evidentemente a puerta cerrada. Sin embargo, es parte de su idea, de la versión oficial que existe. Y posteriormente, bueno, dice Labastida, en ese mismo debate dice: bueno, cuando llegó el Petróleos Mexicanos ahí, la planta de Pemex, la de gas, no había nada alrededor, nada, o sea, no había ninguna casa, no había población, a 5 o 10 kilómetros a la redonda, ¿no? Y bueno, pues ya lo habrán escuchado, pero siempre me gusta bromear con esto porque el tipo no sabía nada. Bueno, primero no tenía empatía con la gente y no tenía absolutamente ninguna idea de geografía, porque 10 kilómetros a la redonda en línea recta llegas atrás de la Catedral Metropolitana, ¿no? Entonces desconocía todo lo que se ha presentado ahora, toda esta gran historia y esta gran riqueza, no solo de Tlalnepantla, sino de Catepec. Evidentemente esta gente estaba en otro lugar. Y bueno, la pregunta obligada es: bueno, ¿por qué la urbanización de la zona metropolitana condujo
a una comunidad a habitar en el riesgo. Y esa es un poco la idea que voy a presentar ahora y que, bueno, que rige o que guía un poco el trabajo de investigación. Yo lo que planteé, esto lo hice un poco tratando de pensar qué estaba sucediendo, cómo veía yo el riesgo, porque el riesgo se puede caracterizar de muchas maneras. De una forma muy pragmática siempre se habla del riesgo como de vulnerabilidad por peligro, cosas así como unas ecuaciones muy sencillas. Sin embargo, yo pienso que el riesgo evidentemente es una relación entre lo que es el sujeto, ya sea un sujeto individual o un sujeto colectivo, que va a tener ciertas características, sobre todo de vulnerabilidad y particularmente de posición, de percepción. Es decir, cómo se está situando frente a ese riesgo, y dentro de esta relación pues va a tener con la amenaza, que en este caso pues es el gástrico de la industria gasera, y que bueno, este fenómeno pues se va a dar en un contexto donde el sujeto está habitando y está actuando frente a esta situación. Esto se da en un territorio donde se presenta un proceso histórico con coyunturas y continuidades. Un poco esta era la idea, que de repente en una noche de esas que no te dejan dormir, pues me paré y empecé a hacer este mapeo mental y dije, esto para mí, esto es lo que yo estoy analizando, ¿no? Lo mapeé, digamos, lo sistematicé, y esta es un poco la comunidad, la avenida San José, que es un corredor industrial de gaseras, no el único, porque luego está la avenida La Presa, y cómo estas comunidades van a tener una actuación frente a esta instalación industrial. Desde mi óptica en ese momento esto era lo que yo estaba viendo, tal vez un poco esquematizado, pero bueno, pues este es un poco lo que uno va pensando en este proceso de reflexión. Hice un trabajo de campo, ¿no? Diferentes entrevistas, algunas todavía en pandemia, otros ya, pues digamos, en otros contextos. Y bueno, tuvimos la fortuna de poder entrevistar en la Casa del Adulto Mayor, Carol Wojtyla, la verdad es que siempre me va la pronunciación del nombre, de Juan Pablo II, que bueno, que está ahí en el Parque Cricri, justamente donde está la gasera, donde estaba la gasera, ¿no? Ahora es un gran parque. Algo interesante, porque la gasera y la planta también, la refinería de Azcapotzalco, también ahora es un parque, ¿no? Entonces esta relación de reconversión del equipamiento industrial es algo ahí de mis pendientes de investigación. Pero bueno, acá estuvimos entrevistando en calle, en bloqueos, incluso estuve entrevistando, y bueno, pues aquí hay diferentes personas que me platicaron esto, ¿no? Y bueno, más o menos a partir de este proceso de investigación, yo empiezo a observar el territorio, ¿no? ¿Por qué se hace esa construcción? ¿Por qué hay esa producción social del riesgo? Y un poco me voy hacia atrás, no, bueno, sí, evidentemente hago un análisis muchísimo más atrás de esto. Sin embargo, la década de 1920 va a ser crucial para muchos lugares, y particularmente para San Juan Ixhuatepec, porque es cuando le dan una dotación de tierras al ejido, ¿no? Y aquí es un poco, bueno, al pueblo de Ixhuatepec, y se va a crear el ejido, y aquí es un poco una coyuntura específica importante. ¿Por qué? Porque Ixhuatepec está aquí en San Juanico, y aquí está la hacienda del Risco, que era una de las haciendas más grandes. Sin embargo, toda esta parte hasta acá pues estaba lo que era la hacienda de Santa Cruz, la hacienda de La Presa y la hacienda San José, que básicamente van a rodear el pueblo de San Juan Ixhuatepec. Incluso hay una controversia, ¿no? Porque los dueños de esta hacienda de Santa Cruz, que en algún momento fue Ignacio Enciso y después van a ser sus sobrinos, los Mena, particularmente Hermilo Mena, que es el que más se recuerda, y se recuerda por una desgracia, ¿no? Porque hay ahí un malentendido con el pueblo de San Juan Ixhuatepec, donde Hermilo Mena pues al final pasa a mejor vida, pero ellos, los Mena, van a fraccionar estas haciendas para evitar la repartición. Es decir, que San Juan Ixhuatepec no reciba tierras de estas haciendas, sino de la hacienda del Risco. Esto es común, y esto lo encuentro yo en San Juan Ixhuatepec, pero ahora que fuimos a San Lucas Tepetlacalco, un poco la cosa es la misma en la hacienda de Santa Mónica, ¿no? Hay, perdón, ¿hablo más fuerte? Ya. En la iglesia de Santa Mónica también los dueños de la hacienda también se inventan, bueno, yo digo que se inventan, no habría que ver ahí un poco más, pero tienen contratos de compraventa de las tierras, y así evitan el reparto agrario de un montón de hectáreas, ¿no?
Y bueno, pues esa es una historia muy interesante que también pasa acá un poco en San Juan Ixhuatepec. Al final hay un reparto de la hacienda del Risco, y esto es muy importante porque esta parte que rodea San Juan Ixhuatepec, que estábamos hablando de aquí, este es el río de los Remedios, y acá pues ahora es la México Pachuca, y esta pues va a ser la Pachuca Libre ahora, ¿no? Sin embargo, en esta parte de acá pues va a ser rodeado por esta gran hacienda que empieza en Santa Cruz, abarca la presa y va a terminar en San José. Y eso es muy importante porque estas haciendas o estos ranchos, como ellos se hacían llamar, porque dicen, no, ahora ya no somos hacendados, ahora somos rancheros, ¿no? Cambia un poco la cosa ahí, ¿no? También la hacienda después de la revolución era un término pues, muy mal visto, hacendado, ¿no? Somos rancheros ahora, tenemos unas tierras más pequeñas, las estamos trabajando. Sin embargo, llega un momento, particularmente hacia mediados más o menos de la década, digamos 1940, donde empieza, por supuesto, una promoción industrial. Ustedes recordarán todo el plan sexenal de Lázaro Cárdenas, de donde si lo leemos atentamente, realmente es un incentivo del proceso de industrialización del país en el marco de un conflicto internacional, como era la Segunda Guerra Mundial. Es decir, vamos a industrializar el país porque es lo que necesitamos. Y la industria que se encuentra en el centro de la Ciudad de México, un poco en esta parte que ahora consideramos como estos lugares que a lo mejor no son tan bien vistos, donde hay comercio, ahí había una industria, una pequeña industria que empieza a crecer, y hay un proceso de descentralización de esa industria, particularmente hacia el norte de la Ciudad de México, ¿no? Esta parte de Azcapotzalco, por ejemplo, incluso la delegación Miguel Hidalgo en el norte, ustedes conocen perfectamente Polanco. Arriba de Polanco es una zona industrial que se va extendiendo hacia Azcapotzalco, y pues hacia dónde creen más, pues hacia Tlalnepantla, hacia Naucalpan, hacia estos grandes corredores industriales fomentados desde el Estado. Es decir, hay una promoción industrial. ¿Y dónde van a encontrar las tierras? Pues en unas las van a encontrar en el Ejido, que en el caso de San Juan Ixhuatepec no es así. Bueno, en algún habría que hacer ahí una excepción, pero en su mayoría no. Sin embargo, van a encontrar esas viejas haciendas que ya hacia mitad del siglo XX empiezan a desgastarse como unidades de producción, y lo que sucede es que los mismos propietarios les conviene más vender las haciendas, fraccionarlas y venderlas a quienes, pues a los que están buscando tierras y no unos pedacitos ahí para hacer departamentos, grandes tierras, grandes extensiones de tierras, que los hacendados las tenían y los industriales las tenían. Entonces, dentro de toda esta parte que fue la hacienda de Santa Cruz, vamos a tener un emplazamiento de que, pues básicamente esa es parte de la investigación. Bueno, acá algunos datos de lo que significaba la actividad industrial en la Ciudad de México, Ecatepec y Tlalnepantla. Y bueno, pues acá vamos a ver, por ejemplo, del 100% que era la Ciudad de México, Fermín Cruz, alumno de la Garza, en este caso me fue su nombre. Ellos han hablado del proceso de industrialización en la Ciudad de México desde hace más de 40 años. Entonces, bueno, en la Ciudad de México hablan más de la zona metropolitana, donde se incluye el Distrito Federal, y ya había el 81.88% de la industria, digamos, de la producción de la industria, estaba todavía en el Distrito Federal, y Tlalnepantla está en un 6.94% a nivel metropolitano. Estamos hablando aquí de 1960, sin embargo, ya una década después, ya vamos a tener que el Distrito Federal empieza a perder realmente su capacidad, pero bueno, no su capacidad productiva, sino su importancia en la producción metropolitana, y el municipio de Tlalnepantla pues va a llegar a un 9.88% del total de la zona metropolitana de ese momento, que realmente es bastante. O sea, está produciendo el 10% de toda una región tan importante que es la capital del país. Eso es mucho, y Ecatepec no se queda atrás con un 7.22%, cuando el Distrito Federal ha caído pues en una buena parte, ¿no? Y esto se va a reflejar, esta es la industria. Acá miren, hago una investigación en el directorio de empresas. Tuve que aventarme acá empresa por empresa, de prácticamente buena parte del Estado de México. Sin embargo, pues la mayoría es Ecatepec. Es la región Ecatepec, Ixhuatepec, y bueno, vamos a tener que Ixhuatepec un poco va a seguir la dinámica que tiene Ecatepec, ¿no? En este caso son industria metalúrgica, plásticos, construcción, alimentos y farmacéuticos. Estamos hablando de 1940-62, me parece que las últimas cifras son de 1960, y de total de unidades económicas que vamos a tener en esta región en esa época, que son 39, pues la mayoría van a ser
metalúrgica, maquinaria y después eléctricos y químicos, que realmente el químicos está detrás de metalurgia. Es decir, en esta región de Ecatepec, Ixhuatepec, que se va a generar un corredor industrial, vamos a tener grandes empresas metálicas. Sí, por otro lado también vamos a tener grandes empresas químicas, y la química principal y la que va un poco a dar la dinámica, pues evidentemente la Sosa Texcoco, que es una de las primeras que se van a instalar en la región de Ecatepec, a tal punto que ya para esta época de 1960 más o menos vamos a tener pues una industria química fuerte en Ecatepec y evidentemente en esta parte de Ixhuatepec, que es esta de acá, ¿no? Que más que seguir la dinámica industrial y demográfica de Ecatepec, de Tlalnepantla, de Oriente, va a seguir la de Ecatepec. Están más ligadas, digamos, sin embargo, pues los procesos van a ser un poco iguales, porque si vemos aquí la cantidad de personas ocupadas en industrias grandes, eso es lo que dice acá arriba, está en estos municipios del norte, ¿no? Tlalnepantla, Naucalpan, Azcapotzalco, que para 1960 todavía era una, en este caso, delegación. No es cierto, todavía no era una delegación. No, sí, Azcapotzalco era una delegación, el que no era delegación era Miguel Hidalgo, que acá está como el cuartel 9, si mal no recuerdo, ¿no? Entonces, bueno, en esta región evidentemente vemos hacia dónde va el proceso de industrialización a mitad del siglo XX, y bueno, pues Tlalnepantla va a recibir, y este va a ser el panorama, ¿no? Grandes extensiones de la hacienda iba a decir del Risco Santa Cruz. Del rancho San José, perdón, de San José. Vamos a tener esta instalación industrial. Esta de aquí es la avenida La Presa y esta es Euskadi. De hecho, este es una foto que aparece en una revista de Euskadi, donde va a mostrar realmente todo el panorama de la perspectiva desde el Chiquihuite hacia abajo, hacia lo que es el valle de Ixhuatepec. Una foto muy interesante que, bueno, una señora que su esposo trabajó en Euskadi nos la llevó, nos dijo, pues yo no se la regalo, pero sáquenle copias, les tomamos fotografías, sacamos copias y bueno, claramente se va a ver el río de los Remedios, no tan claramente, pero acá va a pasar el río de los Remedios, y bueno, vamos a ver el tipo de vegetación y particularmente uno de los primeros ambientes ya industriales con la instalación de Euskadi, y en esta parte va a aparecer una industria de químicos que es muy conocida en San Juanico como la Diosín. Ahora después es Mexichem, y ahorita me parece que es otra empresa que siempre se me olvida el nombre, así que no se las voy a decir, sin embargo la gente la conoce como la Diosín. Y bueno, acá está ejes extractivos, pinturas Sisi, toda esta parte se va a industrializar y se le va a empezar a conocer como Parque Industrial La Presa, ¿no? Entonces, bueno, pues este es un poquito el esquema, este es La Presa, este es Euskadi, digamos que esa es otra perspectiva, petróleos mexicanos de gasolina que se va a empezar a construir desde antes de la explosión, más o menos en 1980 se empieza a construir el Parque Cricri, donde fue Petróleos Mexicanos, las vías que van a separar San Juan y Ixhuatepec de esta parte industrial, digamos, la avenida San José, tan importante este corredor, y por supuesto pues el pueblo de San Juan y Ixhuatepec, la iglesia de San Juan, el Parque Hidalgo, que eran manzanas que seguían esta misma transurbana, y bueno, pues esta parte central de San Juan que va a cruzar hasta acá, ¿no? La avenida Federal, donde digamos colectivamente se entiende como que es la división entre San Juan y Ixhuatepec y Lomas de San Juan y Ixhuatepec. Entonces este plano nos da un poco una idea de esta configuración urbana, particularmente, bueno, pues la división con esta zona industrial que, como ya repetía, es parte o fue parte de esta hacienda de San José, y bueno, pues el pueblo de San Juan y Ixhuatepec, ¿no? Y bueno, pues este es de nuestros primeros, bueno, de una de las fuentes. Me voy a permitir leerla rápidamente, no sé cuánto tiempo me queda, les digo que yo me agarro. Llevo 24 minutos, ya cuando me digan así de... Dice, este es de Laura Ávila, una de las habitantes con más edad y por supuesto también de descendencia nativa de San Juan Ixhuatepec. Dice algo muy interesante y sobre todo respecto al río. Dice, después les paso la fecha del año, pero ¿por qué se deterioró el río? Porque yo le pregunté, oiga, pues el río antes estaba claro, hasta había peces, había, ¿y ahora qué pasó? Claro, yo más o menos ya intuía la respuesta y dice... Fue la primera fábrica que pusieron de aluminio allá en La Presa, refiere a la fábrica Cuprum. Nosotros nada más la conocimos como fábrica de aluminio,
que metieron el drenaje y eso fue lo que descompuso el río. Ya no iban al río porque ya bajaba el agua sucia, ya bajó el agua sucia, eso fue, yo creo, yo tenía 11 años. Ya empezó a bajar sucia cuando veía yo lo de la fábrica de aluminio, porque fue en grande la fábrica de aluminio, fue muy grande la fábrica allí en la presa. La gente se preocupaba, pero nada más las señoras eran las que ocupaban, eran las que ocupaban el agua. Los señores ya ve cómo son. Ya les daba que pensar el agua sucia y luego ya lo agarraron la gente del pueblo de basurero, los perros muertos, los gatos. Es decir, hubo un proceso de industrialización que se va a reflejar en el río. Y esa es una de las características muy importantes, porque al hacer mis estudios de riesgo, uno de los factores fundamentales es la cuestión sensorial. Es decir, empiezas a reconocer que el riesgo está ahí porque lo estás viendo. Y esto no es exclusivo de un entorno urbano. De hecho, los estudios que hacen, por ejemplo, la gente que tiene cáncer, sigue fumando, por ejemplo, porque no reconoce los síntomas, porque no tiene una experiencia sensorial en ese sentido. Eso un poco pasa. El río empieza a salir negro y dicen, algo está pasando. ¿En dónde? Pues desde que se instaló tal empresa. Particularmente Cuprum, Aceros Corsa también, y por supuesto hay una fábrica también muy emblemática que se llamó, le decía en el pueblo, La Química. Ahorita también se me fue el nombre, pero fue de las primeras fábricas que empezaron a fabricar hormonas a partir de vegetales, ¿no? Es una cosa interesantísima que algún día ojalá tenga tiempo de contársela, pero bueno, ¿qué más? Al ser de vocación química, metálica, pues, y tener grandes extensiones de terreno, pues bueno, llega un momento en que Petróleos Mexicanos le compra al rancho de San José, una región donde cosechaban alfalfa, y bueno, pues ya la alfalfa ya no está necesaria, ¿no? Porque ya no hay tantos animales, etcétera, ya no hay esa demanda de alfalfa. Estamos hablando ya de 1960, 1959, 1960, y Petróleos Mexicanos le compra esa región de alfalfares para construir esto, que es la planta de recepción, almacenamiento y distribución de gas licuado de petróleo de San Juan Iguatepec. Y bueno, todo esto pues evidentemente son cilindros con gas licuado de petróleo, las grandes esféricos. Esta foto es muy curiosa porque es unos meses antes de la explosión. Acá se nota que ya tienen 6 esferas, de 6 esféricos, aquí se ven claramente los 6 esféricos. De hecho, me parece que esta foto la acabamos de adquirir en el área de crónica municipal y memoria histórica. No tengo que revisarla bien, pero ustedes sabrán que hasta 1978 más o menos, incluso como en 1978, no estaban los 6 esféricos, solamente eran 4. Entonces el argumento de que ellos llegaron primero es totalmente falso, porque en 1978 aumentaron 2 esferas más y eso implicó aumentar en 50% la capacidad de almacenamiento de gas que existía en San Juan Iguatepec. Estamos hablando de que tenían una capacidad de almacenamiento de 14 millones de litros de gas licuado de petróleo. Si ustedes vieron recientemente los lamentables sucesos del Puente de la Concordia, van a dimensionar lo que hacen unos cuantos miles de litros a lo que estaba almacenado en San Juan Iguatepec. No estaban los 14 millones de litros, eso hay que repetirlo, pero sí había 11 millones de litros de gas licuado de petróleo. Para que tengan una idea de lo que hay ahora en San Juan Iguatepec, en este momento había 11 millones de litros de gas almacenado al momento de la explosión. Actualmente en San Juan Iguatepec hay aproximadamente 9.8 millones de litros de gas licuado de petróleo almacenados ahora en todas las plantas. Y bueno, pues se instala la planta y eso va a generar que se instalen otras gaseras privadas alrededor. Ya les dije, 11 gaseras hay, 6 gaseras grandes. Y San Juan Iguatepec, que aquí es un poquito difícil de encontrar, pero más o menos están como por aquí. Estos son los tubos. Eso es un plano realmente no tan fácil de hallar, porque era difícil por cuestiones de seguridad que marcaran cuáles eran las zonas donde estaban los ductos. De hecho, aquí son trazados de líneas, no se sabe exactamente bien por dónde pasan. Sin embargo, sí venían varios poliductos antes de que existiera la planta de San Juan Iguatepec. Era un lugar estratégico para conectar de forma subterránea las refinerías de Veracruz y de Hidalgo con la refinería de Azcapotzalco. Entonces San Juan Iguatepec se va a convertir
en una especie de almacenamiento de la refinería de Azcapotzalco. Su ubicación geográfica le va a permitir eso, más que otros elementos. Y bueno, por supuesto, también la tierra disponible del rancho San José que les vendieron ahí sin ningún problema. Por eso es este plano, para que vean, es un plano, digamos, un poco de riesgo químico, dice, que aparece en estos grandes libros, muy interesantes, que seguramente el arquitecto Salvador conoce perfectamente bien. Son unos grandes atlas de la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, muy interesantes, de finales, de principios del 82. Y esta es un poco la experiencia de los vecinos. Este es el señor Ricardo Márquez. Estas placas son las de los esféricos. Él está arriba de las placas. Él era un joven, un niño, que va con su mamá a llevarles de comer a los ingenieros, a la gente que hacía la planta, y pues de repente dice, yo ya me voy a ir ahí a ver de qué agarro trabajo. Terminó siendo soldador el señor, terminó trabajando en Euskadi muchísimos años después. Sin embargo, esta foto me parece espectacular de esta relación que empieza a existir, y le voy a decir más o menos lo que él me dijo. Dice, en 1961 no existía, eran alfarfares, dice, ellos llegaron en 1963, eso sí me consta, yo estuve cuando llegaron los topógrafos, debe de haber sido en enero del 63, si no es que hasta febrero del 63, yo creo que se ha de haber inaugurado en el 64 a fines, debe ser noviembre o diciembre, si no es que hasta enero del 65. Pero yo más calculo se debe de haber inaugurado la planta, porque cuando le digo que me lesioné, él estaba soldando la parte de arriba del esférico, se cae y se le fractura el pie adentro del esférico, lo tienen que sacar, y bueno, él no termina en la construcción. Dice, cuando me lesioné tuve que venir a la oficina de la empresa, debe de haber sido en noviembre, a dejar mis incapacidades, y estaban haciendo la prueba de los diablos. ¿Cuáles son las pruebas de los diablos? Básicamente limpiar las líneas de gas, a partir, bueno, echándole gas y luego encendiéndolo por dentro para que prenda, y así purgan un poco las líneas. Una foto muy interesante, un testimonio muy interesante, este plano de 1975, y bueno, pues acá, si logro encontrar la planta, porque ya se me perdió, pero bueno, por aquí está. Es que esta raya sí las pasó a molar el plano. Aquí está la planta, y aquí claramente se ven los 4 esféricos en 1975. Un plano realmente muy bueno. Esta es una carta topográfica de Cuautitlán. Ya los planos empezaron a mejorar muchísimo para esta época. Vemos, bueno, pues el proceso de urbanización, de crecimiento demográfico, particularmente sobre el cerro de Chiquihuite, sobre el cerro de Zacatenco, Lomas de San Juan y Guatepec, y toda la parte de Catepec, ¿no? Realmente es un plano muy interesante que creo que se puede sacar un poco más. Y esto es la contraparte, digamos. Por un lado hay un proceso de industrialización, por otro lado también hay un proceso de crecimiento demográfico, y esto es muy interesante, que también estamos trabajando en algo, sobre todo la dinámica poblacional de Tlalnepantla, que bueno, en algún momento, ojalá que pronto podamos tener algo así ya de todo el municipio mapeado y todo esto, pero bueno, más o menos calcular que hacia el primer año que tiene 10,000 habitantes Tlalnepantla, estamos hablando de 1921, y luego 1930, 10,178 habitantes, y vamos a terminar hacia 1970 con 366,000 habitantes. O sea, un crecimiento demográfico muy acelerado, particularmente incluso en lugares como La Presa, ¿no? Que habla de Rancho Colonia, donde vamos a tener una población en 1960 de 751 habitantes, y después, a 1970, una década después, a 22,000 habitantes en un corto periodo de tiempo. Sin embargo, aquí creo que también es o sea, sí creció mucho, pero este crecimiento es, o sea, brutal. Debió de haber aquí una cosa de la fuente, eso es algo que yo he pensado. Sin embargo, bueno, tendríamos que platicar con nuestros amigos de La Presa para poder construir esta historia. Bueno, lo importante es ver cómo la década de 1960 es fundamental para el poblamiento, particularmente en San Juan y Guatepec, que tenemos Caracoles, La Laguna, La Presa, las Calaveras, bueno, que es Marina Nacional, División del Norte, San José, Loma Azul, que realmente acá me parece, yo creo que ya viendo después de terminar la investigación, esta Loma Azul se mejoró, pero bueno, San Juan y Guatepec, el pueblo, que aquí nuevamente la fuente aquí da un traspié, cuando en realidad pues ya la población hacia 1970 es de 15,000 habitantes en San Juan y Guatepec, en la parte baja. Y bueno, esta es otra cita, esta es del proyecto de historias metropolitanas con Juan Coajimalpa, uno de nuestros autores, Carlos Márquez, que escribe un texto que se llama San Juanico de la ruralidad de la lucha obrera. Él dice: mi mamá
Eva Sierra Calvillo llegó de niña a San Juanico posiblemente en el año 1961, viniendo ella de un ranchito llamado Cuenembó en los alrededores del lago de Pátzcuaro, en Michoacán. Mis abuelos, José Sierra y Guadalupe Calvillo, eran campesinos sin tierra y tuvieron que buscarse la vida fuera del rancho. En el Distrito Federal, mi abuelo trabajaría, entre otras cosas, de albañil en la construcción. En una obra conoció a aquellos lugareños de San Juanico, quienes le propusieron irse a vivir con su familia para allá. No solo se llevó a su familia, sino que ya instalado arropó en distintas ocasiones a paisanos familiares de Cuenembó, Quiroga y Tzintzuntzan. Hoy varios de mis vecinos son mis tíos, primos y sobrinos. O sea, hay todo un proceso también de poblamiento a partir de migraciones de diferentes lugares de la República que, como en todas las migraciones, van generando redes de atracción, de cobijo, de solidaridad, ¿no? Esto es también algo muy interesante que hemos encontrado en San Juan Ixhuatepec. Y bueno, pues una entrevista también con otra pobladora, se la voy a leer rápidamente, ya casi termino. Dice, pues era puro cerro, ¿no? Llegaban a estas partes de las elevaciones de la Sierra de Guadalupe, porque obviamente el pueblo empieza a hacer un proceso de conurbación, es decir, de crecimiento a partir de la venta de ciertos lotes que realizan los nativos, primero digamos como entre nativos, luego entre matrimonios un poco más mixtos y después a quienes venían totalmente de fuera, y otras personas pues se van llegando ya hacia las alturas, ¿no? Dice, pues era puro cerro, cuando yo llegué era puro cerro y magueyes, había muy pocas viviendas, mis cuartitos eran los últimos. Esto es muy digamos común, que siempre digan yo eran los últimos y ahora ya hay más, ¿no? Eran de pura lámina mis cuartos, mi casita era la última, pero después ya poco a poco pues se llenó de repente el cerro, ya estaba bien poblado, como en unos 2 años, dice, se llenó el cerro. Pero soy muy afortunada porque pusieron la preparatoria oficial número 69 y es fabuloso para mi hija que fue ahí, mi nieta, y ahora mis 3 nietos van a esa preparatoria. Entonces estamos hablando pues, realmente de una vida completa, ¿no? De llegar a un lugar complicado para vivir. Y bueno, por supuesto, rodeado también de industria que también recibe a las personas, ¿no? O sea, no mata la industria ahí de lejos, las personas llegan también a trabajar a esa industria. Hay vecinos que trabajan en una de las fábricas más emblemáticas como es Vidrioplano, que ahora solamente existe una parte, es un gran centro comercial ahora, en Euskadi, por supuesto, en la misma Diosín, que después es Nexichem, el mismo Cuprum. Si ustedes leen las crónicas, particularmente la lucha obrera de los 70, pues los patrones empiezan a decir, pues es que aquí ¿cómo derrotamos la huelga si todo lo de la presa están ahí metidos, ¿no? O sea, hay dinámicas también interesantes entre la industria y la población. Digo, no todos son accidentes industriales, pero esta parte, o digamos que esta construcción, a lo que yo llamo una producción social del riesgo, pues ya se va a reflejar en diferentes momentos coyunturales, y uno de ellos, pues particularmente, es la explosión. Este es uno de los últimos planos. Este es el territorio actual por tipo de poblamiento, una cosa que se usa mucho en la UAM Azcapotzalco, reconocer el tipo de poblamiento, predominantemente muy industrial, de toda esta parte que le llamo industrial La Presa, residencial medio, el campo de golf, Lomas de Lindavista, me parece que se llama, no se llamaba así, se llamaba el Copal, pero bueno, ahora ya son de las Lomas, ¿no? Y el corredor de la avenida San José. Los puntos rojos más grandes son las gaseras más grandes. Todavía hay unas instalaciones de petróleos mexicanos, no sabemos exactamente a qué se dedican, pero ahí están. Y por supuesto la planta de gasolina, turbocina y diésel. Y bueno, pues pequeñas industrias químicas alrededor. Dentro de esta parte se está operando ya ahora un poblamiento de conjuntos habitacionales cerrados, una cosa también que va a llevar esta producción social del riesgo, y ya estamos viendo algunos efectos con las demandas hacia particularmente este conjunto habitacional que está aquí, que es ex Hacienda de Los Ángeles, ex Hacienda de San José o ex Hacienda de Los Ángeles, una cosa ahí con los nombres que reflejan un poco la opacidad con la que se ha construido este lugar. Y bueno, pues finalmente este es el territorio actual de San Juan Ixhuatepec, una foto del doctor Jerónimo Díaz, que fue a visitarnos a San Juan Ixhuatepec, llevaba su dron, y muy afortunado porque pues vemos el poblamiento, particularmente acá de San Juan Ixhuatepec, y vemos dónde están los tanques cilíndricos actualmente. Esta es de las gaseras, una de las gaseras más grandes, que si mal no recuerdo, esta es Unigas, y de este lado está Gasomático, y aquí están sus tanques.
sé si los alcanzaba a ver, son tanques, y por supuesto gas metropolitano con los tanques. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a personal de protección civil de gas metropolitano, también evidentemente tienen su propia perspectiva, pero vemos dónde están las casas. Se supone que, de acuerdo a la normatividad dispuesta después de noviembre de 1984, que no puede haber un tanque a menos de 100 metros de distancia de la primera casa habitacional a el tanque. ¿Y qué creen? Que de aquí a la casa, a la banqueta, o sea, del tanque a la banqueta son 100 metros exactos. Y esa no es una coincidencia. O sea, yo creo, yo casi estoy seguro que fueron a medir y pusieron esos 100 metros. Y esto tiene que ver con los análisis, que eso ya está más adelante en el trabajo de investigación, con los análisis que hay de lo que puede pasar si uno de estos tanques tiene una explosión tipo Bleve, que es una de las más potentes. No es como la que vimos en la Concordia. En la Concordia, la que vimos apenas, es un tipo de explosión donde el gas está fuera del tanque. Una explosión tipo Bleve, que es la más grave, la que sucedió en 1984, está dentro del tanque. Y son 300 metros a la redonda de afectación. Esos 100 metros pues, realmente no sirven absolutamente de nada. Y bueno, pues esta es, para mí, desde mi perspectiva, unas fotos, sobre todo porque es el mismo rollo de una vecina que también las prestó para el proyecto de historias metropolitanas para salir publicada en su texto. Esta, vean cómo están las esferas aquí, las vías del tren, y pues acá está la foto del bebé. Y bueno, pues obviamente este bebé ya tiene más de 40 años, pero acá está del mismo rollo la foto después de la explosión. Acá están las mismas esferas, totalmente destruidas, todo está quemado. Y bueno, creo que estas fotos muestran la fuerza de lo que es el habitar en el riesgo. O sea, este gran proceso complejo y lo que es en sí mismo el resultado de la producción social del riesgo industrial. Y estas son, digamos ya para concluir, 3 ideas muy generales de lo que yo he trabajado. Una, el riesgo industrial es producido históricamente siguiendo la lógica capitalista, dado que el sistema capitalista se basa en la producción de mercancías. Va a generar estos procesos de industrialización. 2, las ganancias son privadas y los riesgos, aunque los riesgos están en toda acción humana, los riesgos son socializados y exportados a las periferias para que sean asumidos, pagados individualmente por quienes conforman los grupos con más vulnerabilidades. Esa es otra parte de lo que estoy planteando. Y finalmente hablo de que el riesgo es producido y dividido socialmente. O sea, la pregunta que se hicieron en el 84 y que se volvieron a hacer en el Puente de la Concordia: ¿por qué pasó esto aquí, en San Juan y Huatepec? ¿Por qué pasó en Tlalnepantla? ¿Por qué pasó en Iztapalapa? Y no pasó en las lomas de Chapultepec. Entonces, en ese sentido, el riesgo es producido socialmente, sí, pero también es dividido socialmente en función de clase, bajo la dinámica de la producción y la reproducción capitalista, donde finalmente el gobierno mantiene una limitada regulación normativa que desde mi perspectiva preserva esa lógica del riesgo, de habitar en el riesgo. Y bueno, pues eso es todo, espero que les haya gustado, muchas gracias. Antes de que, bueno, si tienen comentarios pueden levantar la mano, pero antes que nada, y se me pasó totalmente eso hace rato y pido una disculpa por eso, realmente agradezco mucho a Alex, a Kat, por la organización de este simposio, a los compañeros y compañeras de Tenayuca en el Tiempo. Creo que hacen una gran labor y este simposio, verlo lleno, la verdad es que me conmueve mucho. Creo que hemos empezado colaborando de la mejor manera y por supuesto muchas gracias al arquitecto Salvador Sánchez, quien siempre generosamente permite que estos tipos de eventos se lleven a cabo, los promueve, les gusta y creo que empezamos a construir algo muy interesante acá. Muchas gracias. Súper interesante, ¿verdad? Súper interesante. Qué nutrido ha estado este día. Ya están las manos levantadas. Qué bueno que ya están las manos levantadas. Aquí a una, ¿tú la levantaste o? Sí, no, 1, 2, 3 y 4.
4, 5, 6. ¿Vale? Entonces, Pues lo felicito, doctor. Pues a mí me quedó marcado mucho eso, porque durante muchos meses estuve entrenando para el 20 de noviembre se suspendió precisamente por la situación de la explosión. Sí, entonces muchos todavía no comprendíamos, pero cuando vimos las imágenes de que hasta había caballos vivos, calcinados, pues no se podían mover y estaban vivos y con esa situación que la verdad estábamos también viviendo una época de la Guerra Fría, entonces casi lo sentimos como si hubiera sido un estallido atómico en eso. Y ahorita que está diciendo perfectamente es el trabajo, bueno, de eso antropológico, ¿sí? De haber recogido todas estas experiencias y sobre todo esas últimas fotografías donde se ven los niños con las esferas, y me comentaba que las esferas del dragón ya estaban aquí, ¿sí? Y bueno, después se vino el 85, el sismo del 85, decíamos, ay, sí que estaba tremendo el asunto, y lo que nos pusieron a hacer los doctores fue una terapia de hacer humor negro. Esa fue nuestra terapia. A mí me tocó también andar en los del sismo del 85, híjoles. Entonces, la terapia era hacer chistes, entonces ya decíamos, bueno, es un mal recordatorio, pero era como chamacos me pusieron que decía que le dijo un niño de San Juanico a un niño de la Ciudad de México, dice, si tú me invitas de tu posada, yo te invito de mi polvorón. Era el 2. El 2. Aquí le dije 2. Ah, tú y tú. Bueno, pues sí, se hizo la piel con este tema. Yo estaba muy pequeña, pero a mí sí me queda una duda muy grande. Si hay algunas, ¿qué garantías tiene ahorita la gente en este aspecto por parte de las gaseras o por parte del gobierno? ¿Qué garantías? Porque ha de ser muy difícil seguir viviendo en este tipo de bomba de tiempo o de olla express. Entonces, a mí sí me queda eso. Gracias. Bueno, ¿quieren que juntemos todas para que no? ¿Todas y conteste después? Sí, para que no se todas. para que ya. ¿Quieren? Gracias. Yo viví en el problema de la refinería de Azcapotzalco, que también ya desde ahí había problemas. Ahora me pregunto, los poliductos vienen de Hidalgo, vienen de Veracruz, pero creo que era el único lugar donde se tenía que tener un almacén grandototote para poder estar surtiendo a toda la periferia de la Ciudad de México. Más bien el problema fue la corrupción. Porque en ese mismo mes de noviembre del 84 hubo auditorías, hubo detalles negativos hacia las esferas, en el complejo, y el complejo no quiso tomar las medidas necesarias para detener, para cerrar válvulas, etc. O sea, ya se veía venir, y por eso fue, no es tanto la localización. Para mí fue la corrupción que ocasionó ese problema. Gracias. 3, 4. ¿Cuándo puedo? 4 o Sigue el 4. ¿No sigo alguien más? Yo tengo el 5. Yo soy el último.
Sí. Pero ¿quién era acuerdo? Pues que en este, mira, Mira, Ale. el señor y luego para ella, para ella. 4 y 5. Muchas gracias. Bien, yo quisiera que nos pudieras compartir los datos de, creo que es un texto, un libro, no sé de dónde vienen estas notas, no sé, los datos del libro, o quién lo publicó, porque vi que decía algo de la Universidad Metropolitana, pero no sé si es un libro o es un texto, un artículo, no sé, por ahí venía, ¿no? Y quisiera eso, ¿no? Ah, esa. Y bueno, la otra, comentar que pues tristemente esto no se acaba, ¿no? Porque esto que tú comentabas al final como una conclusión de que los riesgos son colectivos, pues justo en este momento que se discute la cuestión de las bebidas azucaradas y que las industrias no quieren asumir sus responsabilidades y es tan difícil negociar todo eso, pues esto pues nos va a seguir afectando, ¿no? A nosotros como sociedad, como nación, o sea, ya estamos muy enfermos y sigue ocurriendo, ¿no? Sigue ocurriendo que las industrias no se responsabilizan de nada. Bueno, eso era lo que yo quería comentar. Gracias. No, también se nos pasó que dijeran su nombre para irnos conociendo a todos. Gracias, Miguel Reales, servidor, felicidades por la ponencia de la organización. Comentabas acerca de un fenómeno del levé. El levé es un término francés que se le da a este fenómeno porque es muy dañino, es una explosión tremenda que esparce todos los fragmentos del contenedor por todo el espacio que cubre. Traspolar un poquito esta información que es, a grosso modo, bueno, en magnitudes muy grandes a nuestra actividad diaria, en nuestro hogar, pues de repente nos damos cuenta que hay una fuga de agua, que hubo un cortocircuito, que no hay luz, pero cuando hay un problema con nuestra instalación de gas, ya sea la tubería, el tanque, etcétera, es bien importante tener ese cuidado. ¿Cuántas veces no vamos en las noticias diarias que explotó tal casa y afectó la de enfrente y ya no puedes vivir ahí? ¿Por qué? Porque tú cuidas tu casa, tu instalación, el tipo que en lugar de pagar un servicio de un suministro de gas seguro y eficiente, le compra su tanque de gas viejo, te lo mete a su casa, explota y te derrumba tu casa, ¿no? En este sentido, pues podemos, les voy a comentar la experiencia que tuve en una empresa donde trabajaba. Empezaba a utilizarse el gas licuado de petróleo como combustión interna en los vehículos. En un cambio de válvulas que se debe de hacer cada 10 años a un recipiente contenedor de este tipo de combustibles, se les hace una prueba hidrostática cada 10 años por los daños que puedan sufrir los cuerpos contenedores o las válvulas si se les hace un cambio. En este caso, muy lejos, yo creo que pudieron haberles podido hacer una prueba hidrostática a esas esferas, que es llenar de agua el recipiente y suministrarle una presión enorme. Ahí no podían hacerlo más que teniendo el propio combustible. En este caso, en nuestro hogar es sí importante revisar, porque el gas licuado no tiene un olor por sí. Le implementan un olor a pescado podrido para que puedan estar alertas de las fuentes. En este sentido, pues creo que llegamos a ese punto, ¿no? De ver cómo en esta ocasión, cuando estaba en la industria, ese pequeño tanque de 60 litros rompe una válvula y se esparce todo este líquido, como se almacena el gas licuado, se convierte como en un vaso de agua. Y cada litro ocupa 1 metro cúbico de espacio, ¿no? Entonces, en esta ocasión sale ese gas del contenedor y ocupa un espacio como el de 2 campos de fútbol. Ese pequeño tanque de 60 litros. Imagínense lo que pasó en la Concordia, o en este caso con las escuelas, ¿no? Creo que es muy importante sí evaluar el hecho de tener unas condiciones seguras en nuestro hogar y con nuestros vecinos. Gracias. En lo que viene la siguiente pregunta, yo quiero saber a cuántos metros está de tu casa. Hola, buenas tardes, mi nombre es Miriam.
felicidades también por el excelente trabajo. Yo me quedo con dos preguntas importantes. Tomando en consideración que, bueno, eso que es la memoria colectiva, ¿no? El impacto de desarrollo. Sin embargo, yo creo que mi pregunta sería la primera, que es más bien, ¿cómo se configura el territorio y la noción de riesgo en la reconversión de los espacios, voy a poner entre comillas, de riesgo a un entorno verde? Porque pasó lo mismo con lo que es la refinería de Escapuzalco, ¿no? Que ahora va a ser un parque bicentenario. Entonces, ¿qué pasa con los vecinos? ¿Cómo se mira ese entorno que ahora en un momento representó mucho riesgo? Y sin embargo, ahorita ya, por cuestiones políticas, supongo, tiene que ver este entorno, hacer un entorno más amigable, ¿no? Pero, ¿qué pasa con los que realmente están en contacto con ese riesgo? Y a ver que ese entorno ya está reconfigurado con otra noción, ¿no? Con una noción más amigable, ¿no? Entonces, ¿cómo lo viven los vecinos, no? ¿Cómo se enfrentan también a este choque, ¿no? De ver algo que en su momento representó un riesgo que a lo mejor en el nivel todavía no se queda como riesgo? Esa sería como mi primera pregunta. Y la segunda, creo que tendríamos que también tomar en cuenta, pues, la noción del milagro mexicano, ¿no? Mi familia es originaria de Coyahualco y ellos se van a la ciudad de Rosario. Y les toca vivir toda esta parte del milagro mexicano. Mi familia pues, es migrante, de los pueblos. Me sentí muy identificada pues, con varias entrevistas que hablaban de eso, porque finalmente daban sentimiento, no solo con las comunidades o con los vecinos que venían de otros pueblos. Pero también creo que en ese sentido de la experiencia que yo he visto en familia, para ellos, o para mi papá en especial, para mi abuelo, tenía mucho que ver la idea de la modernidad, ¿no? De decir, ok, llegamos al pueblo, pero hay oportunidad de crecer o de escalar socialmente. Entonces, mi pregunta queda en esta invasión de la modernidad o del proceso de industrialización, ¿se manifestó cierta resistencia en estos pueblos originarios o se vio incluso como una oportunidad de vida también, ¿no? ¿Para quiénes fue una oportunidad como de ascender socialmente y quiénes manifestaban también esas resistencias? Esa sería mi pregunta. Gracias. Gracias, Miriam. Bueno, tengo que decir que muchas de las preguntas son otras exposiciones y otras cosas que hemos trabajado, porque acá hablo un poco más de cómo llegamos al punto, digamos, previo a la explosión, ¿no? Donde están todos estos elementos de poblamiento, de industrialización y tal, porque no quise, les digo, o sea, podría hablar horas y horas, pero no quise tampoco ser con tanta información, pero veo que evidentemente el fenómeno de la explosión, lo que sucede antes, lo que sucede después, pues realmente es muy llamativo, ¿no? O sea, genera mucha controversia, porque también es un hecho que muchos vivimos desde muchos lados, desde muchas perspectivas, y fue un fenómeno pues nacional, ¿no? Y muchos tienen estas historias y estas anécdotas sobre lo que sucede en torno a la explosión. Creo que por eso genera tanto interés, ¿no? Voy a tratar de contestar a todas y cada una. En algunos casos sí les voy a decir, pues bueno, luego lo platicamos más, pero voy a tratar de contestar, ¿no? Un poco a las preguntas, a las reacciones. Por un lado, la cuestión de los nombres siempre me falla. Tardo mucho en aprender los nombres, entonces, bueno, seguramente voy a preguntar. El arqueólogo hablaba acerca sobre todo de un parangón, digamos, un símil con una cuestión nuclear. Eso fue para muchos en San Juan Ixhuatepec, ¿no? De hecho, en la tesis hago un análisis de lo que la gente piensa en un primer momento, porque fueron dos explosiones, ¿no? La primera es siempre se me va el nombre, una UCB le llaman, ¿no? Que es el gas disperso fuera del contenedor. Esa es un tipo de explosión como la que vimos en el Puente de la Concordia, eso sí fue ahí. Y entre esa y la segunda explosión, que ya es una explosión tipo leve, que muy bien la explicó aquí el compañero, pasa 1 minuto y medio. Entonces imagínense todo lo que puede pasar y todo lo que puede pensar uno en 1 minuto y medio. Y la segunda explosión sí fue muy característica, muy parecida a un hongo nuclear. O sea, es impresionante, impresionante. De hecho, hay una referencia a un piloto que lo ve desde el cielo
y dice, acaba de caer una bomba nuclear enfrente de nosotros, un piloto de Pan American. El profe, un profe muy conocido, que todo el mundo conoce porque él ha trabajado mucho tiempo en el INEA, el profe George, él me dijo, lo que pasa es que yo me asomé a la ventana, yo veía un bomba nuclear y dije, pues ya valió esto, ¿no? Y eso se ha anclado mucho también dentro de las personas, o sea, en ese momento fue una respuesta. Para muchos no fue directamente la gasera, cosa que también habla de la relación con la gasera, porque, y eso fue algo de lo que también estuve estudiando, unos meses antes se estrenó y estuvo mucho tiempo en cines, casi como Star Wars, una película, que era un videojuego que se llamaba Un día después de mañana, que seguramente recuerdan, donde hablan de una supuesta tercera guerra mundial donde Estados Unidos se bombardea con Rusia, y la verdad es que la película es impresionante, y esa película se estrenó unos pocos meses antes de lo de San Juan, y estuvo mucho tiempo en el cine. Curiosamente, esa película no pegó en ningún lado, pero aquí la vio mucha gente, y había referencias culturales para interpretar en este minuto y medio de lo que estaba pasando. Muchos que vieron de frente lo que sucedió, no les quedó duda desde el primer momento, ya Pemex fue. Pero bueno, eso es algo interesante. Los chistes, evidentemente, hay una figuración también de un poco de evadir un poco la preocupación, la ansiedad, el pánico a partir de la risa, y eso no es exclusivo de San Juan Ixhuatepec, ¿no? Esto lo vemos desde el Holocausto en la Alemania nazi, lo vemos también particularmente muy similar en las explosiones de abril del 91 en Guadalajara, también hay muchos chistes de esos, y bueno, esto es común, hay que también hacerle su interpretación. Ahora ya no se cuentan tantos chistes de estos en San Juan Ixhuatepec, ¿no? O sea, cada vez son menos. Curiosamente, uno de esos chistes, y me di cuenta muchos años después, es un chiste de una adaptación nazi, ¿no? Una adaptación de los chistes que hacían los alemanes frente a lo que hacían con los prisioneros judíos, ¿no? Entonces, es potente y es fuerte este análisis, me parece, de los chistes. Lo adelanta Carlos Monsiváis, que ustedes habrán leído esa crónica de Monsiváis, salió en Proceso, la publicó Era, una muy difundida, y él habla sobre esta parte interesante. Lo de las garantías que nos pregunta Kat, yo creo que lo voy a dejar al final porque sí está un poquito más actual. Evidentemente, compañero, ¿cómo se llama usted? Se me perdió su nombre. Mario. Lo que nos dice Mario acerca de la refinería de Azcapotzalco, sí, por supuesto, la refinería de Azcapotzalco en 1964 tuvo dos incendios, uno en enero y otro en noviembre. Curiosamente, el otro incendio fue el 18 de noviembre de 1964, una cosa impresionante, ¿no? O sea, unos años después, por esas fechas se inaugura la planta de San Juanito, en el 64 más o menos se inaugura y pasa desapercibida, y una de mis hipótesis es que pasó desapercibida porque se acababa de incendiar la refinería de Azcapotzalco y se armó todo un debate de por qué tener una gran refinería en el centro de un pueblo, digamos de una zona ya muy poblada como era y todavía es Azcapotzalco, ¿no? Por eso es muy coincidente y tienen una vida muy ligada por la cuestión subterránea, pero evidentemente el compañero Mario tiene totalmente la razón. Fue producto de la negligencia, de la corrupción, del desfalco, del saqueo de petróleos mexicanos, del dejar ahí que se echara a perder la planta. Lo que el compañero Mario, y me parece que lo ha leído por lo que está diciendo, después de la explosión, unos pocos meses después, un grupo de petroleros, de trabajadores, le entregan los reportes que habían hecho ellos antes de la explosión, se los entregan a Proceso. Y Proceso los publica. Por eso sabemos que desde antes las válvulas no servían, no se podían ver, estaban llenas de azufre, ya tenían corrosión por dentro de estas esferas. Y eso lo vemos a partir de estos informes que entregan los trabajadores a las comisiones de vigilancia, de mantenimiento, y no les hacen caso. De hecho, después de eso, la Dirección Federal de Seguridad, que era la policía secreta que perseguía ya a todo el mundo, políticos, fueron a buscar a estos trabajadores, ¿no? Y eso es algo de lo que ha rodeado esta parte después de la explosión, ¿no? Y muy interesante, por supuesto, compañero, tienes totalmente la razón al respecto, ¿no? Este libro, miren, acá está, es el de Historias Metropolitanas 3, un libro, este fue nuestro primer ejercicio de Historias Metropolitanas en San Juan Ixhuatepec.
Yo tuve un problema para hacer trabajo de campo por la pandemia. De hecho, en la UAM nos prohibieron un poco hacer trabajo de campo. Y lo que hicimos fue hacer un taller virtual de historias metropolitanas en el cual dábamos el taller en Zoom. Y las personas que asistieron al taller, que fueron 6 personas, hicieron 5 relatos sobre diferentes aspectos de San Juan Ixhuatepec. Y este es un proyecto que se llama Historias Metropolitanas de la UAM Coajimalpa, en la cual acompañamos a las personas para que escriban sus propias historias y después las publicamos en un libro de la UAM y se imprime pocos ejemplares y se regalan y esto queda en internet. Si ustedes quieren ver los 4 años que hicimos historias metropolitanas en San Juan Ixhuatepec, les recomiendo, bueno, no nada más de San Juan Ixhuatepec, de un montón de lugares, les recomiendo visitar la página web historiasmetropolitanas.com. Y ahí vienen nuestros libros de descarga, desde los que son de Coajimalpa hasta Historias Metropolitanas 10. Ya llevamos 10 volúmenes de Historias Metropolitanas como UAM. Eso es también interesante. Participé en algún momento, sobre todo cuando hacíamos los talleres en San Juan Ixhuatepec. Verán ustedes textos de toda la ciudad, de toda el área metropolitana. Acaban los compañeros de terminar un taller en Teotihuacán. Muy interesante cómo los desplazan, ¿no?, del sitio de la zona arqueológica y tienen que fundar un pueblo, una cosa interesantísima también. Y bueno, pues ahí pueden encontrarnos y haciendo el comercial a los compañeros de la UAM, todos los martes a las 9 de la noche pueden sintonizar Radio UAM 94.1 y escuchar a los autores y autoras que van a hablar sobre sus relatos. Entonces por ahí aparecerá alguien de San Juan Ixhuatepec. Los invito el próximo martes, van estrenando temporada. Ahí me invitaron a ser locutor, entonces en algún momento ahí escuchan mi voz aguardientosa. Pero si quieren más información o más libros, también publicamos desde el Archivo Histórico del CEMOS, junto con la comunidad de San Juan Ixhuatepec y el CONACYT, un libro que se llama Ixhuatepec, Organización y Lucha Popular, que está de descarga también en internet, pueden buscarlo y viene más información al respecto y del movimiento social que surge después de la explosión, compañero. Bueno, yo comparando el chupecito y el efecto de la pobreza, pues mucha gente se fue del tráfico porque no volvió ni llegaron a los lados de su apartamento. ¿Por qué se frena la gente a seguir viviendo ahí? Déjela a punto. Sí, porque bonito no Bueno, ahorita les va a contestar el compañero Sabino. Bueno, voy a continuar y ya apunté su anotación. Muy interesante lo que hablaba de las bleves, ya lo explicó bien el compañero. El gas tenemos una relación, yo creo que de amor-odio con el gas. Muy interesante comprenderlo para poder saber manejarlo de la mejor manera. Ahí tiene muchas variables. El olor al gas es impresionante, pues en San Juan Ixhuatepec el olor al gas me parece que detona muchas cosas en muchas personas de forma muy diferente. Hay personas que no pueden cocinar con gas, por ejemplo, ¿no? Eso es, y aparte la cualidad sensorial que tiene por este olor. Siempre se me va su nombre. Eso genera cosas en las personas que los lleva a sentirse en riesgo. Eso es parte también del trabajo de investigación que se hizo. Y finalmente, bueno, voy a terminar con 3 preguntas. Las de la compañera Miriam, que bueno, ya aquí ya está planteando preguntas de investigación para otra tesis, ¿no? Que algunas tienen parte de lo que he trabajado. ¿Cómo se configura un territorio de la urbanización de los espacios, de la utilización de los espacios a un territorio verde? Esa es una pregunta de investigación, compañera, que como yo dije acá, es una investigación que tengo pendiente, pero sí te puedo adelantar muchas cosas. En primera, hay 2 espacios verdes, y yo creo que eso es importante reconocerlos. Donde estaba la planta ahora es el Parque Cricri, es un parque muy grande, y donde estaban las manzanas, que es la zona mayormente destruida, donde estaban las viviendas de las personas y donde arrasó, porque recuerdan aquellos 300 metros que les contaba que pasa y se destruye 300 metros a la redonda, y eso está, les digo, no hay coincidencia, está medido. De hecho, incluso una casa del compañero del grupo 19 de noviembre, yo le dije, mira, si tú haces el radio de la explosión de los 300 metros a la redonda, va a quedar al lado de la casa de tu vecino. Y efectivamente, al lado de la casa de su vecino, de ellos, lamentablemente fallecieron todos. Y ellos se salvaron todos, ¿no?
Pero estas manzanas destruidas que hay, particularmente Nadia Márquez, también autora de nosotros en Historias Metropolitanas y ahora en Historias de la Ciudad, ella habla de este momento cuando ve las manzanas que le quedan enfrente de su casa, estas que están destruidas. Y es muy importante lo que dice, porque no nada más son los caballos los que están en esta manera tan característica en la que terminan, y no os voy a decir más al respecto. Sin embargo, lo que quiero decir es que hay dos espacios destruidos, la planta y las casas. Y en las casas la situación es mucho más compleja que la planta, porque en la planta dicen ya se destruyó, que hay un parque, pero en las casas, de hecho, los carteles de la movilización social, muchos dicen: ¿cómo vamos a divertirnos? ¿Cómo se van a divertir nuestros hijos donde murieron nuestros hermanos? O sea, una cosa fuerte. El Parque Hidalgo, ahora Parque Hidalgo, durante mucho tiempo fue Parque de los Muertos. Justamente por eso, porque tú ibas a jugar y te encontrabas, y eso está documentado, lo hemos hecho en todas las Historias Metropolitanas y en mi trabajo de investigación, cómo había fragmentos de casas en el parque. Cuando llegaron, le dieron la vuelta a la tierra y sembraron lo que iban a sembrar. Estamos hablando que la construcción del Parque Hidalgo fue aproximadamente en 1 mes y medio. Una cosa impresionante, ¿no? Entonces, el proceso de apropiación del parque fue muy complejo. Muchos niños, incluso que ahora son adultos, siguen sin ir al parque. O sea, no querían ir, decían, ¿cómo creen? O sea, y aparte de todo eso, el gobierno nos maltrató tanto que cómo vienen a hacernos un parque, eso era una burla. Sin embargo, y ellos mismos lo dicen, los niños son diferentes y los niños quieren ir a jugar al parque. Entonces hubo... ¿Ya? Ah, bueno, ya termino. Lo hablamos después, compañera. Muchas gracias. Disculpen, qué pena. Tenayuca en el tiempo y Estudios Mesoamericanos otorga el presente reconocimiento a Miguel Ángel Mosqueta Monjaraz por su participación en el primer simposio Tlalnepantla de sus pueblos. Muchas felicidades. Muchas gracias, muy interesante, creo que eso me queda para otra.